ha sido bueno y ha sido tan fiel. Amén, hermanos. Bueno, ya mi esposa nos guiaba en la lectura del Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Voy a pedirle, por favor, abra su Biblia allí. Vamos a meditar esta mañana en ese pasaje. Mateo capítulo 21. Un pasaje que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. Antes de ese pasaje hay una narrativa que habla del encuentro de Jesús con dos ciegos. Y después de ese pasaje hay otra donde dice que Jesús purificó el templo. Tengan presente eso. Primero se encontró con dos ciegos y ahí comenzó su correría. Después entró en Jerusalén, luego entró al templo, purificó el templo. Esta narrativa de Mateo es la primera procesión de Ramos. Es la primera procesión de Ramos. Pero es una procesión que no terminó muy bien. Al menos para mucha gente no terminó muy bien. Esa procesión estaba encaminada a mostrar un mensaje que todos pudieran ver, pudieran captar y a partir del cual tuvieran que tomar una decisión. No siempre los sistemas del mundo han estado dispuestos a aceptar a Jesús como rey. Cuando Jesús nació, el rey de turno quiso desaparecerlo. No quiero otro rey. ¿De dónde ha salido otro rey? Jesús creció en el contexto del dominio del Imperio Romano. El rey era el emperador romano. Y cuando Jesús comenzó a hacerse notorio como el Señor, el César dijo: ¿quién dijo que hay otro Señor? ¿Quién dijo que hay otro rey? El único rey soy yo. El pueblo de Israel mismo un día dijo: nosotros no tenemos más rey que a César, no queremos otro rey. Los sistemas del mundo, políticos, religiosos, los sistemas morales, ideológicos, no quieren a Jesús como rey. Pero Jesús es el rey. Él sigue siendo el rey. Y sigue siendo un reto para aquellos que quieran un verdadero rey. La narrativa de la entrada triunfal, como la llama este pasaje de Jesús en Jerusalén, aparece en todos los 4 evangelios. Lo que significa que eso fue algo realmente singular durante el tiempo del ministerio de Jesús. Y Mateo nos presenta a Jesús como un rey diferente. Mateo busca hacer o que miremos el contraste entre los reyes, los poderosos, los sistemas del mundo y el rey, que es Jesús, porque el contraste es absolutamente diametral, es absolutamente abismal, diría yo. Y Jesús nos presenta un rey, Mateo nos presenta un rey diferente. En cuanto Jesús como rey se aparta de la expectativa que tenían de él tanto sus propios discípulos como las multitudes y los demás sistemas del mundo. Jesús es el rey que, más que conceder o avalar posiciones políticas o sistemas políticos injustos o corruptos,
Ahí antes, en el mismo contexto del pasaje, pocos días antes, la mamá de Juan y Jacobo vino donde Jesús y ella reconocía que Jesús era un rey, que iba a ser un rey, pero a la manera de ella. Y ya ella veía a Jesús aún sin siquiera posesionarse como rey, pero ya lo veía haciendo decretos. Yo quiero que tú hagas un decreto donde pongas a mi hijo a tu izquierda y a mi otro hijo a tu derecha. Pero Jesús le dijo: no, ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes no han entendido. Jesús no avala ese tipo de peticiones ni de concesiones. Jesús es el rey que se interesa en la necesidad humana integral. Jesús es el rey que sabe en qué consiste la necesidad humana en su más verdadera profundidad. Jesús le dio de comer a multitudes que llenaron sus estómagos, llenaron sus vientres. Pero Jesús les hizo ver más allá de llenar sus vientres. Hay una necesidad más profunda, que es la necesidad de salvación, de perdón, de reconciliación con Dios en su alma. Jesús es ese rey. Jesús se interesa más por el que, movido por su crisis o por su necesidad, le llama, como aquellos dos ciegos a la salida de Jesús de la ciudad de Jericó. Esos dos ciegos llamaron desde lo más profundo de sus entrañas a Jesús, desde lo más profundo de su crisis y su necesidad. Le llamaron angustiosamente y Jesús se detuvo y los mandó a llamar y los sanó. Jesús se interesa más en aquel que le llama angustiosamente desde lo profundo de su ser, más que por las multitudes movidas por el interés material o la curiosidad. La entrada de Jesús en Jerusalén, de la manera como lo hizo, y de ser aclamado por la multitud como el Hijo de David, como el que viene en el nombre del Señor, como el Rey de Israel, eso fue algo trascendental en el ministerio de Jesús. Y Mateo aclara que todo esto aconteció, dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El profeta Malaquías ya lo había anunciado mucho tiempo atrás, que eso pasaría. Era el comienzo, dice, de la Pascua. Era el comienzo de la Pascua judía. Era exactamente lo mismo que hoy. Era el comienzo de la Semana Santa judía. Hoy estamos a las puertas de la Semana Santa en el mundo cristiano occidental, y tal vez ese es un tiempo en el que ojalá muchas personas realmente reflexionen acerca de qué significa ese tiempo, esos días en los que Jesús entró en Jerusalén como rey, después fue crucificado, sepultado y después resucitó. Qué bueno que la gente pudiera llegar a comprender la verdad acerca de eso. Pero Jesús entró en Jerusalén en el comienzo de la Semana Santa judía, la Pascua judía. Como cualquier mandatario, en cualquier tiempo o en cualquier lugar, cuando asume su cargo y dice un gran discurso, todos lo hemos visto todo el tiempo, dice un gran discurso antes de posesionarse, y en ese discurso hace grandes promesas, y en ese discurso tal vez también hace concesiones, y de esas promesas o concesiones ese mandatario quizás cumpla algunas, otras sencillamente las olvida, pero otras son simplemente sofismas de distracción para engañar a la gente o a aquellos que han puesto su confianza en ellos. Pero Jesús realiza a los ojos de todos una acción profética. Una acción profética que conlleva un mensaje para todos. Desde el momento en que Jesús le dice a sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente y allá encontrarán un asna o una burrita
junto con su pollino, desátenla y me la traen. Ya eso puso a pensar a los discípulos de Jesús. Aquí va a pasar algo importante, aquí va a pasar algo importante conforme a nuestra expectativa con respecto a Jesús. Y desde el momento en que ellos pensaron eso y trajeron el asna a Jesús, y ellos, presintiendo lo que iba a suceder, tomaron sus mantos y los pusieron encima del asna, y Jesús se subió encima de ella. Y entonces ellos dijeron: de verdad, no les dijimos, aquí va a pasar algo muy especial, el Rey se va a manifestar, aquí va a comenzar lo que nosotros esperamos. Y los discípulos se entusiasmaron, la multitud se entusiasmó. Aquí dice el versículo 6 que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna, y luego la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Era el grito de la multitud ante el Rey, según ellos lo veían, entraba en Jerusalén. Pero ellos no captaban el mensaje. Ellos no captaban el mensaje que Jesús trataba de comunicar. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos esta mañana, en este comienzo de Semana Santa. Bueno, ¿cuál es el mensaje realmente de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? ¿Cuál es el mensaje? Por una parte, el mensaje es un mensaje de sanidad. El mensaje es un mensaje de sanidad. ¿Ven ustedes? Es un mensaje de sanidad. Jesús entró en Jerusalén con el propósito de dar a entender la razón por la cual Él estaba allí. Es un mensaje de sanidad. ¿Saben? Un aspecto que no se puede desvincular de este acontecimiento es el que Mateo subraya al final de la entrada de Jesús en Jerusalén, porque dice que Jesús entró en el templo. Dice en el versículo 12: entró Jesús en el templo. Entró Jesús en el templo. Eso parece mostrar que la procesión estaba encaminada a culminar en el templo. Y tal vez nadie se imaginaba que Jesús iba a entrar en el templo. Al fin y al cabo, eso era lo que hacían los reyes en el Antiguo Testamento. Cuando un rey era ungido para ser el rey, entonces se llevaba a cabo un desfile, una procesión, desde la residencia del rey hasta el templo, donde el rey era reconocido y aclamado como rey por el sacerdote que derramaba aceite sobre su cabeza. Y la gente lo aclamaba. Eso era lo que hacían los reyes. Ahora, aquí dice que Jesús entró, como lo hacían los reyes del Antiguo Testamento, en el templo. Ahora, el templo representa muchas cosas. El templo representa religión. El templo representa los esfuerzos de la gente por alcanzar a Dios, por agradar a Dios, por ser hechos aceptos delante de Dios. ¿Ya? Eso representa el templo, representa religión.
El templo representa creencias, creencias que nos han sido inculcadas, creencias que han sido transmitidas de generación en generación. El templo representa tradiciones. Y Jesús es recibido en Jerusalén y es aclamado por la multitud a partir de las creencias que ellos tienen, a partir de las creencias que a ellos les han sido inculcadas por aquellos que tenían autoridad espiritual o teológica. Pero lo que Jesús encontró allí en el templo no fue precisamente al sumo sacerdote esperándolo para recibirlo, para darle una bienvenida. No, el sumo sacerdote no aparece por ninguna parte. El sumo sacerdote no está, porque el sumo sacerdote es el dueño del negocio del templo. El sumo sacerdote es el dueño del negocio de la fe, de la manipulación de la fe, de la comercialización de la fe. Por eso Él no está para recibir a Jesús, porque Él no tiene cara, no tiene carácter para recibir a un rey como Jesús. Lo que Jesús encontró fue algo que nadie esperaría encontrar en el templo de Dios. El templo había sido convertido en un mercado, se vendía, se compraba, había mesas por toda parte, mesas de mercado, mesas de comercio, mesas para cambio de moneda, mesas para venta de objetos rituales, mesas para vender corderos y palomas, mesas para vender cosas relacionadas con el culto y con la Pascua. Y como tal, era un lugar lleno de codicia, de abuso, de explotación, de lucro personal. En un mercado nadie aclama a Jesús. La fe se había convertido en un negocio. Pero lo más paradójico, y que Jesús en su mensaje profético y que Mateo captó perfectamente bien, que él quería comunicar, es que el templo era el corazón de la nación. El templo era el corazón de la nación. Era la base fundamental de la fe judía, de la expectativa religiosa judía. El templo era el corazón de la nación. Era el templo de Jerusalén, la capital de la nación. Y todo lo que había en ese templo, en el corazón de la nación, era un síntoma de cómo estaba toda la sociedad. El sacerdocio, el gobierno, la economía, la convivencia social, la religión misma, la familia, los valores morales, todo estaba mal, porque el corazón estaba mal. Ahora bien, la idea de Mateo al traernos esa narrativa a nosotros hoy, que no somos judíos, nos lleva a pensar que el templo refleja lo que es el corazón humano. Quizás tu corazón, quizás mi propio corazón. El templo refleja lo que es el corazón humano. Nosotros pensaríamos que si Jesús entrara en el templo de nuestro corazón, encontraría un corazón perfectamente en orden, encontraría un corazón dispuesto, encontraría un corazón íntegro. Pero no es así. Nosotros sabemos que si Jesús entra en nuestro corazón, cuando Jesús viene a nuestro corazón, Él encuentra un corazón lleno de rebelión, un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de dolor, de culpa, un corazón lleno de dudas, un corazón lleno de orgullo y de pecado y de muchas cosas más. En el templo habrá lo que haya en el corazón de los que van al templo. Jesús no vino a luchar contra un sistema jerárquico, político, religioso, perverso, no. Jesús vino a luchar por el corazón humano. Jesús vino a luchar por tu corazón. Jesús vino a luchar por conquistar tu corazón. Y yo estoy seguro de que en estos momentos, o quizás en este tiempo actual, Jesús está tratando de conquistar tu
corazón. Está tratando de conquistar muchos corazones y ser el rey en tu corazón. Él vino a luchar por el corazón para rescatarlo de ese sistema atrapado o en el que se encuentra atrapado en las garras del pecado y de las tinieblas. Jesús vino para luchar por el corazón y liberarlo del engaño, de las tradiciones. Trate usted de imaginar el ambiente de mercado que había en el templo de Dios, en lo que Jesús llamó la casa de Dios, y que aquellos que llevaban un corazón lleno de codicia y de engaño habían convertido en una cueva de ladrones. Trate de imaginar ese ambiente de mercado. Usted sabe que en un mercado se escuchan gritos y voces por toda parte. Vengan y compren, vengan que yo tengo más barato, vengan que son las últimas que me quedan, vengan que esto es lo que usted necesita, venga que esto es lo que usted quiere llevar. Son las voces que escuchamos. Trate de imaginar allí a los vendedores gritando: vendo este cordero barato, es el último que me queda. Mire esta paloma, es exactamente la que requiere el templo para los sacrificios, es la que se usa y es la que es aceptada. Miren lo que tengo aquí para que usted lleve, para que realice sus ritos, su culto. Y la gente era engañada y abusada. Mateo dice que hubo un grupo de personas a las que les llamó la atención ese rey. En el versículo 14 dice: y en el templo se le acercaron ciegos y cojos. En el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Amén, hermanos. Miren, en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Y estas personas estaban en el templo. Ellos estaban en el templo. Ellos participaban de los actos litúrgicos de la Pascua. Ellos participaban de los ritos. Ellos participaban de los sacrificios. Pero seguían siendo ciegos y cojos. Eso no cambiaba hasta cuando escucharon una voz diferente. En medio de todo el vocerío del mercado, ellos escucharon una voz diferente. Ahora ellos se apartan de todo ese contexto y se enfocan en Jesús. Y dice: Jesús los sanó. Hizo lo que no podía hacer ni la celebración ni la tradición. Hizo lo que no podía hacer ni la procesión ni el batir palmas o ramas. Jesús estaba diciéndole: aquí estoy yo para sanar el corazón. Amén, hermanos. En segundo lugar, otra cosa que comunicaba ese mensaje profético de Jesús es que era un mensaje de paz. Era un mensaje de paz. ¿Qué sociedad humana no ha anhelado siempre la paz? No se ha hablado tanto por años aquí en nuestro país de paz, y paz, y paz, y negociaciones de paz, y conversaciones de paz, y pasos para la paz, y vamos avanzando en la paz, y como dijera el profeta, se habla de paz, y paz, y paz, y no hay paz. ¿O acaso hay paz? Miren esto, la figura de rey en la Biblia está supeditada a la de la costumbre de las culturas de entonces. En ese entonces las naciones tenían un rey. Ese era el sistema de gobierno establecido, no había otro. No había democracia, no había derechos, no había lugar a la oposición, no había nada de eso. Simplemente había un rey que decía: este vive, este muere, esto es sí, esto es no, esto es negro, esto es blanco, esto es así, esto no es así. Era la palabra del rey. Ese sistema de gobierno era un gobierno monárquico, dinástico, generalmente déspota, autócrata. El rey ejercía absoluta y total
autoridad. Ahora, se espera que un gobernante como esos hicieran el bien para el pueblo, realmente beneficiaran al pueblo. Pero en ese sentido un rey podía ser bueno o podía ser malo. Sí, hubo algunos reyes buenos. En el Antiguo Testamento hubo algunos reyes buenos, tal vez 2, si mucho por allá 3. Pero de todos los años, siglos que duró la monarquía en Israel, la mayoría de los reyes fueron malos porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Ya les decía hace un momento, cuando Jesús nació, el rey era Herodes, el grande, y a la muerte de Herodes lo sucedió su hijo Herodes Felipe, y ese Herodes gobernaba aún para el tiempo del ministerio de Jesús. Pero Jesús era un rey completamente diferente y opuesto, tanto como las tinieblas lo son de la luz. Herodes abusó del corazón de la gente. Herodes masacró a la gente. Herodes masacró a los niños en el tiempo cuando Jesús nació. Herodes no reconocía ninguna clase de competencia que pudiera en alguna forma reclamarle el trono. Herodes no estaba para eso. Herodes era un gobernante de corazón malo y perverso. Él abusó de la gente y de la nación, y dejó la nación en bancarrota, y dejó la nación bajo el dominio del Imperio Romano cuando murió, y sus siguientes sucesores continuaron en lo mismo. Pero Jesús buscó cambiar el corazón de la gente. Jesús buscó sanar y traer la paz al corazón del hombre, del ser humano, para que hubiera paz entre los hombres. Solo se requería aceptar a Jesús como Rey del corazón y de la vida. Jesús es un rey que socava la idea de que se puede lograr arreglar los problemas, los conflictos, ya sea problemas o conflictos internacionales, ya sea problemas o conflictos sociales, ya sea problemas o conflictos familiares, ya sea problemas o conflictos de pareja. Porque la verdad, digámoslo, un conflicto agudo en una pareja es en realidad una tercera guerra mundial. Pero Jesús socava la idea de que esos conflictos, esos problemas se pueden solucionar por medios, estrategias o formas humanas, recurriéndose a la violencia, a los altercados, a las demandas o a la guerra. Jesús se presenta como rey manso y humilde, y su mensaje es: entrando en Jerusalén, montado en esa burrita que era seguida por su pollino, su mensaje era: amigos, miren, esta es la forma de afrontar las luchas y los conflictos. Esta es la forma de solucionar los problemas. Esta es la forma de solucionar las contradicciones. Esta es la forma de alcanzar paz, reconciliación y sanar relaciones, cuando Jesús es recibido como rey. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si la gente hubiera aceptado a Jesús como el rey que era? Trata de imaginar eso. ¿Qué habría pasado en ese entonces, en ese momento, cuando las cosas estaban como estaban, cuando la nación israelita estaba en una forma muy ferviente, hirviendo, respirando guerra contra el Imperio Romano? Y ellos solo esperaban que hubiera una chispa, un detonante, como lo que pasó aquí hace tanto tiempo, un florero de Llorente que provocara la revolución, que provocara la agitación, la confrontación y la guerra. Eso era lo que ellos esperaban. Y por eso ellos veían a Jesús de esa manera, como el que iba a propiciar eso. Pero me pregunto, ¿qué habría pasado si ellos hubieran visto a Jesús como el rey que era
y lo hubieran aceptado como era? ¿Qué hubiera pasado si ellos se hubieran sometido a ese rey? ¿Qué habría pasado si ellos hubieran hecho caso de su llamado? Que ellos hubieran hecho caso de sus principios, de su espíritu pacífico, en lugar de levantarse en armas. Pero no fue así. ¿Saben por qué? Porque su problema estaba en el corazón. Su problema estaba en el corazón. La gran tragedia humana consiste en que se menosprecia y rechaza el método de Dios y preferimos el método nuestro. Jesús se dio cuenta de lo que pasaría en vista del rechazo que ellos estaban haciendo de Él, porque tiempo después Jesús subió a lo alto de un cerro, desde donde se divisaba toda la ciudad de Jerusalén, y con profunda tristeza en su corazón, con sus ojos derramando lágrimas, Jesús dijo que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella. Ay, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedras sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué pasaría si nosotros aceptáramos a Jesús como Rey? Pero también preguntémonos, ¿qué pasaría si rechazamos a Jesús como Rey en medio de los conflictos de nuestra vida? ¿Con cuánto dolor y tristeza no tendría Jesús también que decir: ay, ay de ti, ay de ti, ay de ti? Porque si hubieras conocido el tiempo en el que te llamé, en el que quise ayudarte, pero no quisiste y cerraste la puerta para que tu problema de pareja, para que tu problema con tus hijos, para que tu problema en el trabajo, para que tus problemas personales con tus propias luchas o lo que fuera pudieran ser superadas, pero no quisiste. Así que va a llegar el día en que todo eso va a venir de tal manera sobre ti que va a derribar todo lo que amas a tierra y no va a quedar piedra sobre piedra. Esto era una trágica realidad. Lo que Jesús estaba diciendo allí era que Israel había firmado su sentencia de muerte al rechazar a Jesús. Preguntémonos, hermanos, amigos, preguntémonos sinceramente, ¿qué tan relevante es Jesús como Rey? ¿Qué tan relevante es Jesús como Rey en tu vida? Piensa en eso. ¿Qué tan relevante es Jesús realmente en tu vida? En tu vida personal, en tu vida íntima, en tu vida privada. ¿Qué tan relevante es Jesús en tus conflictos, en tus luchas, en tus dudas? ¿Qué tan relevante es Jesús en las decisiones aún más pequeñas que necesites tomar día a día? ¿Qué tan relevante es Jesús como Rey en tu vida? Jesús estaba comunicando el mensaje de que Él era la única esperanza. Él es la única esperanza. Él estaba diciéndole a Israel: yo soy la única esperanza para que ustedes no vayan a sucumbir como nación. Yo soy la única esperanza para que sus vidas no se hundan. Yo soy la única esperanza para que su matrimonio no se acabe, para que sus hijos no se pierdan, no se descarríen, para que su dinero no escasee, para que no les falte lo que es esencial y básico en la vida. Nunca el reino de Dios, con toda su gracia y su bendición, estuvo tan cerca. Y nunca el reino de Dios, con toda su bendición y su gracia, ha estado tan cerca como lo está hoy. La bendición del reino de Dios es la paz,
Jesús dijo: yo les doy mi paz, yo les doy mi paz, pero no la doy como el mundo la da. Así que no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Y esa paz solo se alcanza mediante la mansedumbre y la humildad. Piense usted, imagine una pareja de esposos en conflicto, en un agudo conflicto. Nos vamos a separar. Toma por tu lado, yo tomo por el mío. Llévate lo que es tuyo, yo me llevo lo mío. Y una confrontación terrible. Pero ¿qué tal si ambos asumieran la actitud mansa y humilde de Jesús? ¿Cómo serían las cosas? De ese Jesús que dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es postrándonos ante Él, reconociéndolo como Rey y proclamándolo como Rey en nuestras vidas. En tercer lugar, la tercera cosa que nos muestra ese mensaje profético de Jesús es que Él es la solución del cielo para la desesperación. Jesús es la solución del cielo para la desesperación. ¿Cuántas cosas nos desesperan aquí a nosotros en la tierra? ¿Cuántas cosas te desesperan a ti? Yo he pasado por momentos y periodos de desesperación en mi vida. Yo he visto a muchos de ustedes a veces siendo víctimas de la profunda desesperación. Y a veces la desesperación nos lleva a tomar decisiones egoístas, decisiones autosuficientes y decisiones equivocadas, que a la postre nos traerán las consecuencias que no esperamos. Pero Jesús está diciéndole a aquella nación desesperada, aquella nación agobiada por la dominación romana, por los impuestos romanos, agobiada por el engaño, la manipulación y la preeminencia religiosa, por el dominio religioso. Jesús está diciéndoles: yo soy la solución del cielo para la desesperación. La gente aclamaba a Jesús diciéndole: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Préstenmele atención a eso, porque en eso ellos estaban diciendo algo que habían aprendido, pero también en eso estaban comunicando su desesperación. Al fin llegó alguien que nos va a librar de esta desesperación agobiante y asfixiante. Bienvenido sea, bienaventurado es el que viene en nombre del Señor. Cuando Jesús nació, los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas, porque Jesús vino de las alturas. Jesús vino como solución de salvación al mundo del cielo. Ahora la gente entona el mismo canto, pero con una diferencia. Ahora ellos dicen: bienaventurado aquel, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Ellos reconocen que Jesús viene de lo alto, como una solución para alguna cosa, pero en su canto hay un error profundamente serio. Hay un error bíblico, hay un error con respecto a la manera de entender la profecía de Malaquías. Hay una idea equivocada en su mente. Observen esto. Dice que tendían sus mantos y ramas de árboles. El apóstol Juan dice que tomaron ramas de palmera, ¿verdad? Y las batían al paso de Jesús en el camino. Eso, desde el punto de vista político y religioso y social de su tiempo, era un acto de sumisión ante un rey. Ellos estaban diciéndole al rey que ellos veían, no al rey que Jesús era, sino al rey que ellos veían y que ellos querían que fuera. Ellos estaban diciéndole: Rey, estamos sometiéndonos a ti, estamos reconociéndote como el Rey que viene como solución a nuestra desesperación. Pero resulta que las ramas, en ese contexto, eran símbolo
de nacionalismo, eran símbolo de guerra, eran símbolos que evocaban los triunfos militares de los judíos en la antigüedad, que habían liberado a Israel por medio de la espada y de la guerra. Ellos estaban diciendo: así como tomamos estas palmeras o estas ramas de palmas, estamos dispuestos a tomar la espada. Pero si bien Jesús era el hijo de David, el bendito que viene en el nombre del Señor, el que merecía el hosana en las alturas, Él no era el rey que la gente trataba de entronizar. Todo lo que la gente hizo era símbolo de su desesperación. Quisieron hacer de Jesús un mercenario que luchara su guerra política. Saben, hermanos, es increíble cómo podemos aclamar al verdadero rey con una idea equivocada acerca de ese rey. ¿Entienden lo que digo? Aclamar al verdadero rey que estamos viendo ahí, pero aclamarlo con una idea equivocada acerca de ese rey. Entonces, ¿qué pasa? Resultamos perdiendo lo mejor de él. La desesperación continúa, no se soluciona, sino que esa desesperación llega a ser aún más frustrante y más aguda. Y tanto es así que cuando ellos se vieron decepcionados por la mansedumbre y la humildad de Jesús, y cuando Jesús les hizo ver que Él no estaba pensando en ninguna espada, ni en ninguna guerra, ni en ningún medio humano para solucionar la desesperación de los corazones de aquella gente, ellos se frustraron tanto. Y 5 días después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Nosotros no tenemos otro rey que a César, preferimos a César. Qué frustración tan grande. Porque si Jesús no me sirve para lo que yo quiero, para lo que yo necesito, entonces me busco otro rey. Déjenme terminar diciendo esto. El profeta Zacarías lo había mencionado hace un momento, había dicho, había anunciado el verdadero mensaje del rey Mesías. El profeta Zacarías había dicho, miren ustedes, escúchenme lo que había dicho Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se dan cuenta? Durante las celebraciones de la Pascua, el sacerdote, el sumo sacerdote, en los diferentes actos litúrgicos, hacía lecturas de los profetas con respecto al Mesías. Y una de esas lecturas era leer Malaquías 9, 8 hasta el 10. Esa era una lectura litúrgica, porque el resto de la profecía de Malaquías decía: Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Pero saben, ellos hacían esa lectura, pero ellos pasaban por alto o solamente leían la parte donde dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Solo leían hasta ahí esa parte. Y eso fue lo que la gente aprendió, eso fue lo que la gente captó, eso fue lo que la gente llegó a tener presente y que los llevó a pensar: el rey que viene será un rey guerrero, será un rey conquistador, será un rey que nos librará del dominio de nuestros enemigos por medio de la espada. Hasta ahí esa lectura sonaba bien, sonaba prometedor, se presentía la solución de los más grandes problemas. Sin embargo, a ellos se les olvidó el pero de Malaquías. Sí, tu
tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso sí no lo leían, porque eso no les gustaba, porque eso no cuadraba en su expectativa mesiánica, eso no cuadraba dentro de los planes que ellos tenían y dentro de lo que ellos esperaban que ese rey hiciera por ellos. Hermanos queridos, cuando la información es defectuosa, cuando la información es fragmentada, la gente creerá defectuosa y fragmentadamente, y su comportamiento será defectuoso. Un rey viene a nosotros, era lo que se les había dicho. Un rey viene a nosotros y hará todo lo que nosotros queremos. Pero no se puede entender cómo pasaron por alto lo de manso y sentado sobre un asna. Eso también era parte del anuncio profético. El mensaje real era: sí, un rey viene a nosotros, manso y humilde, pero viene llamándonos a hacer todo lo que Él nos diga que hagamos. Jesús es el Rey, porque así lo presentaban las profecías, así lo aclamó la gente, así se presentó Él. Pero hermanos queridos, Él no vino para dar lo que la gente busca, sino lo que el corazón humano necesita. Jesús es solo el Rey, pero desafortunadamente, demasiadas veces Jesús es solo el Rey de nuestros cultos. Jesús es solo el Rey de nuestros ritos. Jesús es solo el Rey de nuestros cantos. Jesús es solo el Rey de la procesión. Jesús es solo el Rey de aquello en lo que nosotros nos sentimos agradados de Él. Pero muchas veces no es el Rey de nuestros problemas. ¿Quién es el Rey cuando tienes conflictos con tu esposo, con tu esposa? ¿Quién es el Rey cuando tienes que tomar decisiones serias, decisiones firmes en cuanto a serle fiel al Señor? ¿Quién es el Rey cuando tienes que decidir un domingo en la mañana si vienes al culto o celebras un cumpleaños o atiendes una visita que te llegó? ¿Quién es el Rey cuando te sientas a hacer cuentas financieras y tienes que poner aparte tu diezmo y sabes que debes dar tu ofrenda y tu diezmo para el Señor? ¿Quién es tu Rey cuando tienes que tomar decisiones morales y tienes que escoger entre principios morales o valores y principios del mundo? ¿Quién es realmente tu Rey? ¿Quién es tu Rey cuando tienes que tomar decisiones serias en tu vida? Muchas veces Jesús no es el Rey de nuestros problemas, no es el Rey de nuestras luchas, no es el Rey de nuestras decisiones ni de nuestros conflictos. Demasiadas veces Jesús es el Rey de las cosas que nosotros queremos que haga, pero no nos postramos en nuestros momentos de conflicto delante de Él y decirle: Jesús, tú eres el Rey de mi vida y yo voy a obedecerte a ti. ¿Quién es el Rey cuando tus compulsiones te asaltan? ¿Quién es el Rey cuando tienes que escoger entre la bebida o la sobriedad? ¿Quién es el Rey? Todo depende de ante quién tú te postres y le digas: Señor, tú eres mi Rey y a ti te obedeceré. Amén, hermanos. Amén. Jesús es el Rey que necesita tu corazón. Jesús es el Rey de todos los momentos de nuestra vida. Si Jesús no es Rey de todos los momentos de nuestra vida, entonces nos hace falta todavía mucho para tenerlo como Rey verdadero. Y quizás en eso aún todos tenemos que crecer. Inclina tu rostro y ora, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, aquí está tu palabra ante nosotros en esta mañana, Señor. Aquí está tu palabra que nos habla a todos
y yo en lo personal me incluyo, necesitamos examinar y poner en orden las cosas entre nuestro corazón y el corazón tuyo. Necesitamos examinar las cosas en las que Jesús es llamado a ser nuestro Rey. Necesitamos mirar esas áreas, esos momentos, esas circunstancias en las que a veces decidimos nosotros, pero no decides tú como Rey. Sabemos, Señor, que tú todo lo comprendes y que a veces se nos presentan cosas en las cuales no sabemos qué hacer. Pero, Señor Dios, si bien tú comprendes que si a veces no podemos cumplir con algunas cosas que nos es necesario hacer porque tenemos un problema tan grave de salud o un viaje o un problema que no podemos solucionar, que se sale de nuestras manos, solamente podemos acudir a ti y esperar, Señor Dios, que tú nos encamines a hacer lo que es correcto. Pero en tanto podamos, Señor Dios, ayúdanos a ser fieles, aún en las pequeñas cosas. Recordar aquellas palabras en la parábola de los talentos: el que es fiel en lo poco, también llegará a ser fiel en lo mucho. Pero el que en lo poco no ha sido fiel, nunca podrá llegar a ser fiel en lo mucho. Señor Dios, que esto nos haga pensar y que todas nuestras circunstancias de todo nuestro diario vivir estén bajo tu control, bajo el control de tu mano. Padre amado, todos vivimos abocados a diferentes circunstancias en la vida, circunstancias familiares, laborales, personales, circunstancias económicas, circunstancias de salud. Todos vivimos abocados a eso. Pero, Señor, que no siempre esas circunstancias sean cosas que nos controlen al punto de que dejemos de lado algo que es inmensamente valioso, cuando son cosas que quizás podemos controlar y programar adecuadamente. Pero más allá de eso, Señor Dios, que siempre tu mano sea guiándonos y sepamos, Señor, andar donde quiera que estemos en fidelidad, siempre reconociendo y reflejando que tú eres el Rey de nuestra vida. Te alabamos en esta mañana, Padre, y gracias te damos, Dios, por esta palabra en la que nos permites reflexionar esta mañana. Gracias, Jesús, por ser el Rey que eres y porque llegues a ser más y más el Rey y el Señor de nuestra vida. Señor, a ti sea la honra y la gloria y la alabanza por siempre. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente.